recuperatorio el viernes 5, ¿sí? Y si alguien quedó en la condición de que promovió el segundo parcial, el primer parcial y no el segundo, puede utilizar la instancia de recuperatorio para el segundo parcial, ¿sí? Bien, vamos a continuar entonces con lo que habíamos dejado la clase pasada, ¿sí? Que no sé si se acuerdan, pero habíamos estado hablando de los hidratos de carbono, ¿sí? Sí. Sí, exactamente. El viernes aquellos que no tengan que rendir, básicamente no van a tener la clase de Pamela, ¿sí? Probablemente la semana siguiente sí. Eso les vamos a estar avisando. Por lo Profe, menos los que, les voy a dar los, consulta para el futuro. perdón, Sí. No, sí, los que, Martínez. los que tenemos los dos promovidos, Sí. ¿ya está con la materia o cómo es? Ustedes van a tener un cuestionario más por la unidad 4 que no entró en el parcial, ¿sí? Pero eso van a tener tiempo hasta hasta la primera mesa para resolverlo, ¿sí? En la promoción, no sé si recuerdan lo que hablamos en la primera clase, es algo que lo damos desde la cátedra, ¿sí? O sea, ustedes en guaraní van a figurar como regulares, ¿está? Pero a lo largo de 2 llamados de examen, o sea, en diciembre y febrero, ustedes tienen la posibilidad de venir a la mesa y se les va a dar el examen como aprobado, ¿sí? Pero tienen que venir a la mesa, o sea, tienen que inscribirse en una mesa de examen y comunicarse con nosotras, conmigo particularmente para el final, para que yo les pase su nota, que va a ser la nota de los parciales promediada, ¿sí? Ok, gracias. De nada. Bueno, entonces, ahora sí, seguimos con los carbohidratos. Habíamos hablado que, si se acuerdan, los hidratos de carbono eran el tipo de compuesto orgánico más abundante en la naturaleza, ¿sí? Están por todos lados y en gran cantidad. Y sus dos funciones más importantes, ¿sí? Eran, por un lado, desde el punto de vista nutricional, como fuente de energía, ¿sí? Porque como ustedes saben, nosotros y casi todos los seres vivos, o todos los seres vivos utilizan carbohidratos como fuente de energía, ¿sí? Y su otra función destacada es como sustancia estructural, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos visto que, por ejemplo, eh, la celulosa estaba hecha de carbohidratos, ¿sí? Lo que constituye la madera de los árboles, lo que constituye la pared celular de las plantas. Vimos también que los carbohidratos estaban en el ADN, ¿sí? Formando parte del esqueleto del ADN. O sea, bueno, son compuestos no solamente muy abundantes, sino también muy importantes en cuanto a su participación en la biología, ¿sí? Y en la química en general. Entonces, bueno, otra cosa que habíamos visto, que es lo que está en esta slide, es que los monosacáridos, ¿sí? Es decir, los hidratos de carbono que están formados por una unidad, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Una unidad de hidrato de carbono, nosotros los podíamos representar como está acá, de manera lineal, en esta representación de Fischer, que se llama, pero en realidad se vio que cuando yo pongo una molécula de este carbohidrato, este monosacárido, en agua, esa estructura lineal no existe prácticamente, ¿sí? O está muy poquito del tiempo, va a estar como estructura lineal, sino que casi todo el tiempo va a estar como un ciclo, ¿sí? Ven, acá tienen pintado para entender cómo se cerró esta molécula para formar un anillo, ¿está? Acá tienen la parte aldehído, ¿sí? Esto es la glucosa.
tienen la parte de aldehído que va a como reaccionar internamente con, con un oxidrilo y queda formado este anillo de, de 6 miembros contando el oxígeno, ¿sí? Otra cosa que puede pasar, especialmente en las cetosas, como esta que es la fructosa, es que también ocurre lo mismo. El carbono del carbonilo, ¿sí? Que acá está marcado en celeste, también va a reaccionar con un oxidrilo del extremo de la molécula, bueno, este está acá en rojo, y también va a formar un anillo de 5 miembros en este caso, ¿sí? Porque el carbonilo está en el carbono 2, entonces hay un carbono que queda fuera del anillo. Como les decía, estas formas cíclicas son las formas más estables, por lo tanto, las formas que más vamos a encontrar. Fíjense, si esto es un equilibrio entre tres conformaciones, ¿sí? Por un lado tengo un ciclo con esta posición del oxidrilo, por otro lado tengo otro ciclo con una posición cambiada, pero son ciclos al fin, y fíjense que eso cuenta por casi el 100% del equilibrio, ¿sí? Solamente una fracción muy chiquitita del, en el equilibrio va a estar como molécula lineal. ¿Está? Este que está señalado acá, que se llama carbono anomérico, está señalado porque es justamente el carbono más importante, ¿sí? Porque si se fijan, es el que nosotros llamamos carbono 1 o el carbono del carbonilo. Y en el caso de las cetosas, el más importante es el carbono 2 o el carbono justamente del grupo funcional. ¿Está? Es el grupo funcional es el que le va a dar la reactividad a la molécula, eso ya lo habíamos aprendido cuando aprendimos grupos funcionales. Entonces acá pasa lo mismo. Entonces está señalado, se llama carbono anomérico, pero lo que importa es que es el carbono que va a, más importante, porque ahí está el grupo funcional, porque por más de que esté en esta forma, esto sigue siendo un grupo funcional, y esto se puede romper fácilmente y reaccionar, que es lo que vamos a ver a continuación. Acá tenían un grupo aldehído, ¿sí? A los aldehídos yo los puedo oxidar fácilmente a ácidos, ¿sí? Acá tienen grupo ácido. Y esto, una de las reacciones típicas es hacerlo con bromo, ¿sí? Y esta reacción se aprovecha o se utiliza para detectar azúcares, ¿sí? ¿Por qué azúcares reductores? Bueno, justamente, si se acuerdan, algo que se oxidaba a sí mismo era algo reductor, ¿sí? Unidad 2. Fíjense, acá les estoy diciendo que el aldehído se oxida a ácido, ¿está? Entonces, si se oxida el mismo, esa molécula tiene capacidad reductora. Entonces, esto que tenemos acá es un azúcar reductor, ¿sí? Entonces, ¿cómo detecto azúcares reductores? Y bueno, este test agrego bromo y un reactivo de color, ¿sí? Un reactivo me va a indicar de Benedict, de no me refiero a esto en donde está formando un ciclo. Esto también se considera aldehído libre, ¿sí? Justamente porque tenemos este equilibrio.
Entonces acá parece que no está libre, pero si esto está en equilibrio, quiere decir que sí está libre para reaccionar. Hay otros casos, que los vamos a ver ahora a continuación, en donde el aldehído está formando un enlace covalente, ¿sí?, con otra cosa, y ahí no puede reaccionar con este reactivo. Por ejemplo, hay varios, no es el único, pero se lo pongo como ejemplo, que me permite identificar azúcares reductores. Entonces, para que esto de reacción, es decir, que el azúcar sea un azúcar reductor, el que estamos teniendo en nuestra muestra, el grupo aldehído tiene que estar libre para poder reaccionar, ¿sí?, y oxidarse, en este caso a ácido. ¿Está? Ahora vamos a empezar a ver en qué casos puede que ese aldehído no esté libre. Y ese caso es cuando el aldehído está formando, como les decía, un enlace. Y lo que tenemos acá es la formación de un disacárido, es decir, dos unidades de monosacárido van a reaccionar entre sí para formar una molécula de disacárido, ¿sí? Y fíjense, acá están los dos monosacáridos de glucosa representados con la forma cíclica, ¿sí?, que recuerdan es la forma más natural. ¿Y qué va a pasar? Acá tenemos el carbono 1, que es el carbono del aldehído, recuerden eso. Acá va a ocurrir lo que se llama una condensación, ¿sí? Y fíjense, en donde directamente los carbonos quedan unidos a un oxígeno en común, ¿sí? Y este tipo de enlace se llama enlace glucosídico, ¿sí? Así como en la parte de proteínas, ¿se acuerdan? Teníamos el enlace peptídico, bueno, acá tenemos enlace glucosídico. Y se libera una molécula de agua, que es lo que está acá remarcado con rayitas. Imagínense que esto no solamente se puede usar para formar un disacárido, ¿sí?, sino que va a ocurrir también, si yo acá ahora agrego otra molécula más, se podría agregar otro más y tener un trisacárido y así sucesivamente. Entonces puedo llegar a formar una cadena. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces, bueno, los disacáridos también son bastante comunes. Habíamos visto que el más común o el que más conocíamos era la sacarosa, que es el azúcar que tenemos de mesa, ¿sí? La lactosa, que es el azúcar de la leche, también es un disacárido. ¿Sí? Tenemos varios disacáridos súper importantes también. Pero bueno, así es como se forman y así es como están unidos. Entonces fíjense que acá en este disacárido, por ejemplo en la maltosa, el carbono 1, ¿sí?, que era mi carbono del aldehído, está ocupado, por decirlo de una manera, con el enlace glucosídico. Entonces, este aldehído no podría reaccionar. ¿Qué pasa? La molécula todavía tiene este aldehído de este lado, que sí podría reaccionar. ¿Está? Entonces sí es un azúcar reductor. Bien, entonces disacáridos, tenemos por ejemplo la sacarosa, la lactosa, como les decía recién, la maltosa, que viene del almidón, ¿sí? Y la celobiosa, que también viene es como similar, pero viene de la celulosa. Entonces, disacáridos, como lo dice la palabra, tengo dos unidades de monosacárido. Fíjense lo que pasa acá en la lactosa, ¿sí? Es algo parecido a lo que veíamos en la maltosa. El carbono 1 de una de las unidades, ¿sí?, de la unidad de glucosa, está unido, bueno, al carbono 4. Entonces, ¿qué pasa con este carbono? Está ocupado formando el enlace glicosídico, no puede reaccionar, ese aldehído está bloqueado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Bueno, todavía me queda el aldehído del otro pedazo para seguir reaccionando. Entonces yo miraría en conjunto este disacárido, diría que sí es reductor, porque acá todavía tengo liberado un aldehído, ¿sí?, para reaccionar. Algo que no sé si les dije, que esta forma de representar los ciclos, ¿sí?, es lo que mejor representa la conformación real del ciclo, ¿sí? Nosotros también lo podemos encontrar así, que es como un esquema más simplificado. Pero este ciclo, si ustedes cuentan acá,
es un ciclo de 6 miembros contando el oxígeno, es lo que se llama conformación de silla, que tal vez yo se los comenté cuando vimos cicloalcanos, ¿sí? Bueno, esto es como parecido a un cicloalcano, pero bueno, uno de los miembros es un oxígeno, ¿está? Que era la conformación más estable que un anillo de 6 miembros podía llegar a tener. Entonces, bueno, volviendo a lo de reductor y no reductor, fíjense que lo que pasa acá en la sacarosa, ¿sí? En la sacarosa tenemos, por un lado, está media torcida dibujada, yo creo para que quede más o menos bien el enlace, pero podría estar un poco más derecho. Fíjense, de la parte de la glucosa, tienen el carbono 1, es decir, el carbono del aldehído está ocupado con el enlace glicosídico, ¿sí? Mientras que en la parte de la sacarosa, ¿se acuerdan que en la parte de la fructosa, perdón, ¿se acuerdan que en las cetosas el carbono importante era el carbono 2, ¿sí? Porque justamente es un grupo cetona, no está en la punta, está rodeado de carbonos, el carbonilo. Entonces el carbono 2 es el que está ocupado formando el enlace glicosídico. ¿Qué pasa acá? Si tanto el carbonilo del aldehído de la glucosa como el carbonilo de la fructosa están formando un enlace glucosídico o glicosídico, ¿qué podríamos decir de este disacárido, de la sacarosa? Que no tiene ningún carbonilo libre para poder reaccionar. Entonces yo si agarro sacarosa y le pongo reactivo de Benedict, que vimos recién, para ver que testea si un azúcar es reductor o no reductor, y le agrego bromo para tratar de oxidarlo, voy a ver que no hay reacción. Esto se da porque tanto el carbono carbonílico de la glucosa como el de la fructosa no van a poder reaccionar porque no están libres para reaccionar porque están formando el enlace glicosídico. ¿Está? Entonces la sacarosa es un azúcar no reductor. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, otra cosa que es interesante, fíjense que, por ejemplo, tanto la maltosa que tenemos acá, como la celobiosa, como muchos otros, están formados por unidades de glucosa, ¿sí? Solo glucosa. Y ustedes miran, pero como si junto dos glucosas tengo porque hay dos tipos de disacáridos. Bueno, la diferencia entre esos dos tipos de disacáridos es cómo está orientado el enlace glicosídico, ¿sí? Acá va a estar de una manera que se llama alfa, ¿sí? Y acá está de una manera, fíjense, más sobre el plano, que se llama beta. Esa sola diferencia, que por ahí puede parecer muy sencilla, a nivel químico es súper importante. Fíjense, no es lo mismo si ustedes comen una papa, ¿sí? Imaginando que un alimento que tenga alto contenido de almidón, ¿sí? Esta maltosa o este disacárido viene de romper el almidón en pedazos, ¿sí? Y quedan pedazos de 2 unidades. Ahora vamos a ver bien qué es el almidón. Que si comieran, por ejemplo, no sé, una lechuga o algo que tenga celulosa, ¿sí? O celobiosa en este caso. Desde el punto de vista nutricional, ¿sí? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros y muchos animales no podemos digerir este tipo de enlace, por decirlo de alguna forma. O sea, nosotros nos cuesta romper este enlace para poder aprovechar la energía nutricional que nos da la glucosa, ¿sí? En cambio, este tipo de enlaces sí lo podemos digerir y sí lo podemos aprovechar como fuente de nutrición. Entonces, fíjense que
Algo tan simple como la orientación en el espacio del enlace glicosídico hace que uno de los tipos de enlace no lo podamos romper y no lo podamos utilizar como fuente de energía, en cambio el otro sí. ¿Sí? Por ejemplo, los rumiantes tampoco podrían utilizar el pasto como alimento, por ejemplo, pero tienen en su estómago, bueno, no sé cómo se llama exactamente, tienen bacterias que sí pueden romper esto, entonces a ellos les llegan las moléculas de glucosa, ¿sí? Ya separadas, que sí pueden aprovechar como fuente de energía. Bien. Bueno, como hablábamos recién, entonces vamos a tener, los monosacáridos van a ser todos reductores. ¿Por qué? Porque si no tengo un monosacárido, no tengo ningún enlace glicosídico en esa molécula, ¿sí? Que me oculte el aldehído. Pero cuando pasamos a los disacáridos, de acuerdo a cómo estén unidos esos monosacáridos, puedo tener reductores y no reductores. Y acá están los ejemplos que vimos. Fíjense, acá está la lactosa. Tengo, a pesar de que acá tengo el aldehído ocupado en el enlace glicosídico, en la otra porción de la molécula tengo el aldehído libre, ¿sí? ¿Cómo veo que si está libre? Si acá parece que estuviera en el ciclo. Pero bueno, recuerden que les dije que estar en el ciclo no quiere decir que esté bloqueado. ¿Por qué? Porque el ciclo está en un constante equilibrio con la forma abierta, ¿sí? Aunque sea muy poca la cantidad de forma abierta que hay. Entonces, eso es lo que permite que este disacárido pueda reaccionar. Entonces, la lactosa, por ejemplo, es un disacárido reductor. ¿Qué pasa acá en la sacarosa? Lo que ya vimos recién, tanto el carbono del carbonílico de la glucosa como el carbono de la acetona de la fructosa no están libres, están formando un enlace glucosídico, entonces no pueden reaccionar, por lo tanto la sacarosa va a ser no reductora. Bueno, y entonces ahora sí, volviendo a lo que hablábamos de seguir sumando unidades, ¿sí? A ese disacárido. Esto lo puedo hacer indefinidamente, ¿sí? Y de hecho, así voy a tener los polisacáridos, ¿sí? ¿Y cuáles son los polisacáridos más importantes? Bueno, la celulosa, sí, que ya la hemos mencionado, y el almidón, que también lo hemos mencionado. Fíjense, ambos son polisacáridos de glucosa, ¿sí? Todas las unidades que ustedes ven acá dibujadas son de glucosa, solo glucosa. La diferencia, de nuevo, es cómo está ese enlace glucosídico orientado en el espacio, si está de esta manera beta o está de esta manera alfa, ¿sí? También, además de agregar unidades de forma lineal para formar una cadena, también podemos agregar unidades, ¿sí? en otras partes de la molécula. Y esto va a generar ramificaciones, ¿sí? Fíjense, acá tengo una cadena lineal y de repente acá puede empezar otra cadena lineal, ¿sí? Y de esta nueva cadena puede empezar otra, y así se va generando un polisacárido ramificado. Y esto ocurre en el caso del almidón, ¿sí? El almidón es como una mezcla de un polisacárido lineal y un polisacárido ramificado, ¿sí? Y eso se llama amilosa y amilopectina. En el caso de la celulosa, es más común que esté en su forma completamente lineal, ¿sí? Estas ramificaciones son típicas del almidón. Bueno, y la celulosa realmente es como un caso aparte, ¿sí? Porque vieron que hablábamos de que los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes
en el planeta. Bueno, esto es gracias a la celulosa, ¿sí? La celulosa particularmente es la molécula más abundante, ¿sí? No se puede, o sea, o es complicado hablar de cuántas unidades de glucosa conforman una molécula de sacarosa, ¿sí? Lo que sí sabemos que son muchas, ¿sí? Como dice acá. Podemos hablar de entre 300, que no parecería tanto, hasta 15.000 unidades de glucosa para una molécula de celulosa, ¿sí? O sea, son polímeros muy grandes, ¿está? Como dijimos, solamente está conformado por monómeros de glucosa, ¿sí? Y cada una de esas cadenas van a poder formar también puentes de hidrógeno, como ya hemos aprendido con los compuestos oxigenados. Y su abundancia viene de que conforman, si se acuerdan de biología, si alguna vez lo vieron, las paredes celulares de los organismos vegetales, ¿está? Y no solo eso, sino que también constituyen la madera. Entonces, para nosotros, una materia prima fundamental, ¿sí? ¿Qué pasa? En esa madera, por ejemplo, no está solo la celulosa, sino que está como combinada con otros compuestos que se llaman lignina, ¿sí? Que estaría funcionando como un pegamento, ¿sí? Molecular, que también le da la dureza y la resistencia a la madera. Y también la celulosa no solo es una materia prima como madera, sino también en otros tipos de cultivos, como por ejemplo el algodón, ¿sí? En donde se obtiene o sirve como materia prima para la industria textil, ¿sí? Y bueno, en relación un poco a esa aplicación de la celulosa, acá les puse como un ejemplo en la producción de papel, ¿sí? No sé si sabían, pero bueno, el papel es básicamente separar esas celulosas en una capa muy delgada, entonces eso se hace a partir de madera. Ese pegamento que tiene la madera que se llama lignina, ¿sí? Que es otra molécula orgánica, se separa de las fibras de celulosa, entonces queda como una pasta en donde tengo solamente la celulosa y algunas otras cosas, ¿no? Pero principalmente celulosa. Eso se aplasta con un rodillo y se deja evaporar el agua, entonces queda lo que sería una primera hoja fina, ¿sí? Que está lejos de ser el producto final refinado que vemos, pero que ya se considera papel, ¿sí? Y después de eso se hacen otros tratamientos para el acabado final. Pero bueno, la celulosa sí es fundamental como materia prima. Y no solamente para el papel, sino para otros productos, por ejemplo el celofán es básicamente celulosa, ¿sí? Por ejemplo, el acetato de celulosa son las placas radiográficas, ¿sí? Acá tienen, esto sería como el polímero de celulosa, ¿se acuerdan que lo poníamos siempre los polímeros, los representábamos en corchetes con un N, que indica la cantidad de monómeros? La celulosa puede reaccionar con anhídrido acético, que es lo que tienen acá, y dar acetato de celulosa, o sea, simplemente tienen, fíjense, la porción acetato agregada al polímero. Otro derivado de la celulosa, y este es muy interesante, es la nitrocelulosa, ¿sí? Que es un explosivo básicamente, es una sustancia muy explosiva, que si ustedes la ven parece algodón, ¿sí? Uno no se daría cuenta del tipo de sustancia peligrosa que está manipulando, ¿sí? Por eso también acá, como les anoté, se conserva en
con reglamentaciones muy estrictas y generalmente húmeda para que no explote. ¿Qué más? Bueno, y acá hay otros derivados que también son súper importantes que sirven como resinas, ¿sí? O sea, la metilcelulosa, la carboximetilcelulosa y esta otra dietilaminocelulosa. O sea, básicamente las modificaciones que tiene son los nombres que ven ahí. O sea, tienen acá un metilo, acá un carboximetilo, ¿sí? Y acá toda esta porción que se une a la celulosa. Lo que es interesante de estos derivados es que tienen distintas, o sea, pueden ser utilizados como espesantes, porque cuando uno las pone en contacto con agua, ¿sí? Adquieren características especiales. Y la otra función, como les decía, es como resinas, ¿sí? Para separar cosas, o sea, estos componentes se ponen en una columna y se le tira una mezcla que uno quiere separar, ¿sí? Y la sustancia va corriendo, va interaccionando con estas resinas de manera que se separa. O sea, tienen bastante utilidad en la industria estos derivados. Así que bueno, con esto terminaríamos la parte de hidratos de carbono, ¿sí? Y solamente nos queda la último tipo de biomolécula, ¿sí? Que son los lípidos, que ya algo hemos hablado muy poquito, pero algo se los mencioné. Lo vimos ácidos carboxílicos. Pero bueno, vamos acá a ver algunas cosas más. Los lípidos, digamos, en general, se considera lípido a todas aquellas moléculas que sean solubles en solventes no polares, ¿sí? O en solventes orgánicos. Hasta ahora siempre nosotros hablábamos de solubilidad en agua o solubilidad en solventes orgánicos, ¿sí? Bueno, acá tenemos un grupo de sustancias que son solubles en solventes orgánicos o no polares e insolubles en agua. ¿Ya está? Pero bueno, es como medio pobre definir todo un grupo de compuestos solamente por eso, ¿sí? Porque ustedes me podrán decir, bueno, el benceno también es insoluble en agua y soluble en solvente orgánico, es un lípido y no, ¿sí? Está. Pero bueno, es como que no hay una definición muy acotada de lípidos, y esto tiene que ver con la gran variedad de moléculas que pueden ser consideradas lípidos, ¿sí? Los que nosotros más vamos a ver, son los triglicéridos, ¿sí? Que son estos que tenemos acá, que son las grasas y los aceites. ¿Sí? Estos son los que más vamos a ver. Pero no perder de vista que también tenemos ceras, ¿sí? Tenemos fosfolípidos, que acá no está representado, pero son los que forman las membranas de las células. Tenemos otro tipo de lípidos que se llaman esteroides, como por ejemplo este que están acá, lo conocen porque es el colesterol, ¿sí? En general, los esteroides tienen este sistema así de anillos unidos que los hacen muy insolubles en agua, ¿sí? Otros esteroides que pueden llegar a conocer son las hormonas sexuales, por ejemplo, los estrógenos, testosterona, ¿sí? Progesterona, son todos compuestos de tipo esteroides, ¿sí? Son lípidos. Y otro tipo de lípidos más abundante, pero no en los animales, sino en los vegetales, son los terpenos, ¿sí? Que son compuestos volátiles y, por ejemplo, si uno camina por un bosque, hay esos aromas que tienen los árboles, son los terpenos, ¿sí? Hay un millón de terpenos diferentes y cada uno tiene una característica en particular, pero también son considerados lípidos.
Y bueno, prostaglandinas no están dibujadas acá, pero son compuestos que tenemos los animales que tienen que ver con la inflamación y también son similares, o sea, también tienen este tipo de estructuras con anillos. En cambio, fíjense, esto está como dividido en dos porque los de este lado tienen que ver más con cadenas largas de carbonos, ¿sí? Fíjense que acá tienen, ¿se acuerdan cómo se leía esta notación? O sea, lo que yo tengo entre paréntesis, lo tengo 16 veces, o sea, tengo 16 CH2 unidos ahí, tengo cadenas largas. En cambio acá no vemos cadenas largas, pero sí vemos esta estructura de anillos. Entonces, bueno, como les dije, nos vamos a enfocar más en los triglicéridos, ¿sí? Que son básicamente ésteres. Y ahora van a ver ustedes por qué. Lo que pasa acá para formar un triglicérido es que una molécula de glicerol, que es un alcohol, ¿sí? Un alcohol con 3 grupos alcohol, va a reaccionar con un ácido carboxílico, ¿sí? Que ven acá, otro que ven acá y otro que ven acá. Pero no cualquier ácido carboxílico, un ácido carboxílico de cadena larga, ¿sí? Y eso habíamos visto que eran los ácidos grasos, ¿sí? Fatty acid, dice ahí, o ácido graso. O sea, el ácido graso no es nada más, nada raro, nada nuevo, sino que un ácido carboxílico de cadena larga. Entonces, ese ácido carboxílico o ácido graso va a reaccionar cada uno con uno de los alcoholes, ¿sí? Presentes en la molécula de glicerol. Y si ustedes se acuerdan o repasan las transparencias de reacciones de ácidos carboxílicos, yo ahí les puse la reacción de esterificación, que era la reacción entre un alcohol y un ácido. Y es lo que tienen acá. Ahora va a quedar unido al esqueletito este de glicerol las 3 porciones de ácido graso. Todo esto constituye un triglicérido, ¿sí? También los pueden escuchar como triacilgliceroles, es lo mismo. Entonces, estos triglicéridos también se van a denominar grasas si son sólidos a temperatura ambiente, ahora vamos a ver por qué, o aceites si son líquidos, ¿sí? Ejemplo, la manteca va a tener mucho de estos, sí, casi toda su composición va a ser triglicéridos, ¿sí? Y grasas, porque es sólida a temperatura ambiente. En cambio, el aceite de cocina, ¿sí? El aceite de girasol que ustedes tienen en su casa, se va a componer de estos triglicéridos, pero aquellos que a temperatura ambiente son líquidos. ¿Está? Esto para repasar un poquito la tabla de ácidos grasos, que yo creo que ya se la había puesto, o por ahí de manera resumida, y no sé si todos. Tenemos, de acuerdo al número de carbonos, también acá tenemos los puntos de fusión. Sí, ahora lo vamos a analizar un poco, fíjense la gran diferencia entre estos dos grupos, por eso están separados. Por un lado tenemos aquellos ácidos grasos que se llaman saturados, y por el otro lado tenemos los insaturados. Esto ustedes lo deben haber escuchado o visto en los empaques de alimentos, ¿sí? No contiene grasas saturadas, contiene ácidos insaturados, ¿sí? Omega 3, omega 6, bueno, todo eso que habrán visto es lo que vemos acá, ¿sí? Los ácidos grasos saturados, fíjense que no tenemos ningún doble enlace, no tenemos ninguna insaturación, de ahí viene el nombre. ¿Se acuerdan cuando vimos en la unidad 3, vimos alquenos, alquinos, habíamos aprendido lo que era una insaturación, ¿sí? La presencia de un doble enlace, o de un enlace múltiple, hablando en general. En estos ácidos saturados no tenemos ningún doble enlace, ¿sí? En cambio, en los insaturados, fíjense que tenemos uno o más dobles enlaces. La forma más común de estos dobles enlaces,
que está representada en todas las moléculas excepto en esta, así que esta por ahí no le presten tanta atención, sino que enfóquense en las otras, es la forma cis. ¿Se acuerdan que nosotros los dobles enlaces los podíamos tener en forma cis o en forma trans, que tenía que ver con hacia dónde miraban los carbonos unidos a ese doble enlace? Si miran para el mismo lado es cis, y si miraba uno para un lado y otro para el otro, como sería este caso, era conformación trans. Bueno, lo más común es que estén en conformación cis, ¿sí? Y fíjense que eso no es menor, porque fíjense cómo cambia la forma, ¿sí? Cuando yo lo tengo en forma trans, es casi que se mantiene la misma formita. En cambio, cuando tengo en forma cis, se genera como un quiebre, ¿sí? Se corta ese zigzag, ¿sí? Se genera un quiebre. Y esto es lo que explica molecularmente por qué tengo diferencias en los puntos de fusión. Si ustedes se acuerdan, siempre con el mismo razonamiento que teníamos en la unidad pasada cuando veíamos hidrocarburos, cuanto yo más pueda empaquetar una molécula, mayor va a ser su punto de fusión, ¿sí? Porque a los sólidos les gusta estar empaquetados, ¿se entiende? Para el punto de fusión estamos evaluando pasar del estado sólido al estado líquido. O sea, qué tanto energía yo le tengo que dar al sistema para que cambie al estado líquido, para que se desarme ese sólido. Entonces, con este tipo de estructuras, yo puedo tener, imagínense miles de moléculas de esto, puedo tener un sólido bastante empaquetado. En cambio, cuando yo empiezo a introducir estos quiebres en esta estructura de zigzag, ya no lo puedo empaquetar tan bien. Y fíjense cómo cambia y qué diferencia tenemos en las temperaturas de fusión. Por ejemplo, vamos a comparar a igual número de carbonos, fíjense. El de 18 carbonos, que es el ácido oleico, en el caso del insaturado, contra el ácido esteárico, que es este de acá, que es el saturado. Para el saturado tenemos un punto de fusión de 70. En cambio, para el oleico, a 4 grados ya podemos fundir, ¿sí? Este compuesto. ¿Está? Entonces, eso es por el efecto de estos quiebres en la molécula de las insaturaciones, justamente. Y acá lo tienen un poquito más representado lo que estaría pasando con esa molécula, porque acá está como estirado y no se aprecia. Fíjense, cuando yo no tengo ningún doble enlace, tengo la cadena de carbonos, ¿sí? Que la puedo empaquetar bien una con otra. En cambio, cuando tengo un doble enlace, ¿sí? Se produce este quiebre en la molécula, o sea, se me tuerce, y esto ya no lo puedo empaquetar de la misma manera, por lo tanto, el punto de fusión cambia dramáticamente, ¿sí? Ni hablar si yo tengo más de un doble enlace, como pasaba en estos casos. Fíjense acá, incluso estamos en temperaturas negativas directamente, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, ahí está la conclusión de que hablábamos recién, no se puede empacar de manera tan compacta, y si agrego un segundo doble enlace, esto va a ser más dramático aún, la disminución en el punto de fusión. Esto mismo que vimos recién para ácidos grasos, ¿sí? Obviamente se traslada a triglicéridos, porque el triglicérido no es más que 3 ácidos grasos unidos a ese glicerol. Acá el oxígeno es lo que tienen marcado en rojo. Entonces, si yo tengo un triglicérido que está formado por ácidos grasos saturados, fíjense qué compacta que me queda la molécula. En cambio, si yo tengo un triglicérido formado o constituido, ¿sí?, por ácidos grasos que tienen dobles enlaces, por lo tanto tienen estos quiebres, fíjense como también la molécula de triglicérido va a ser más difícil de empacar. Entonces, si ustedes tuvieran que decir este triglicérido y este triglicérido, ¿cuál va a tener menor punto de fusión? De acuerdo a lo que vimos recién.
El de la izquierda. O sea, este va a tener menor punto de fusión, ¿sí? Lo mismo que pasaba acá, o sea, a medida que tengo más posibilidad de empaquetar, el punto de fusión es más alto, ¿sí? Entonces, este va a tener mayor punto de fusión y este va a tener menor punto de fusión. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos antes de la clasificación en grasas y aceites. ¿Sí? Yo tengo este bien empaquetado, ¿sí? Todos los ácidos grasos que lo constituyen son saturados. Tengo un punto de fusión alto. ¿Qué va a ser? ¿Una grasa o un aceite? ¿Qué les parecería? A temperatura ambiente, ¿cómo va a estar este triglicérido? O sea, la grasa va a necesitar más alto el punto de fusión. Las grasas tienen exactamente un punto de fusión más alto. O sea, esta molécula, al estar formada por ácidos grasos saturados, ¿sí? Saturados era que no tenía ningún doble enlace. Es bastante empaquetada, ¿sí? Voy a poder compactar, o sea, entre ella misma va a estar bastante compactada entre moléculas, ¿sí? Por esta forma que tiene. Va a tener un punto de fusión elevado, o más elevado que esto seguro, por lo tanto, probablemente a temperatura ambiente esté como un sólido, ¿sí? De ahí es que se clasifique como grasa. En cambio, este va a estar como líquido a temperatura ambiente porque su punto de fusión es mucho menor, ¿sí? Y probablemente a 25 grados esté en estado líquido, ¿sí? Y estos son los aceites. Así que bueno, todas las veces que ustedes hayan escuchado grasas saturadas, grasas insaturadas, estamos hablando de esto, ¿sí? Saturado, no tengo ningún doble enlace, entonces tengo estas características. Sólido a temperatura ambiente, punto de fusión más elevado, compacto. Aceites, ¿sí? O triglicéridos insaturados, su estructura no es tan compacta, su punto de fusión es más bajo y están líquidos a temperatura ambiente, ¿sí? Bueno, acá tenía los puntos de fusión. Este, por ejemplo, tiene un punto de fusión de 70 y este de menos 4. Otra cosa que seguramente habrán escuchado son las, bueno, esto no sé si es tan común ahora, por ahí era más común hace un tiempo, los aceites parcialmente hidrogenados, no sé si les suena. En una época estaba de moda lo que es la margarina, ¿sí? Que la promocionaban como manteca vegetal, justamente para, porque, digamos, algo que no les digo porque no tiene mucho que ver con la materia, pero sabrán por ahí o habrán escuchado que las grasas saturadas están asociadas a esto, están asociadas a, digamos, empeoras en las condiciones de salud, o sea, enfermedades cardiovasculares, bueno, problemas circulatorios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Grasa saturada es como uno lo asocia a algo malo, ¿sí? En cambio las insaturadas a algo bueno. Las grasas saturadas son de origen animal, ¿sí? Eso es otra distinción que no les dije, mientras que los aceites son de origen vegetal. ¿Está? Entonces, bueno, en función de esa mala fama de las grasas saturadas, había salido esto que era aceite vegetal parcialmente hidrogenado, ¿sí? Y lo que se hacía era, a partir de un aceite, o sea, fíjense acá tienen un triglicérido insaturado, tengo acá los dobles enlaces, o sea, esto sería líquido a temperatura ambiente, ¿correcto? Lo que hago es hidrogenarlo, literalmente le pongo hidrógeno, ¿sí? Y esos doble enlaces desaparecen, ¿sí? Desaparecen
y ahora me queda la molécula completamente saturada, ¿sí? Imaginen que esto no está acá. Me queda la molécula completamente saturada. Entonces, si yo tenía una molécula insaturada líquida, ¿sí? Un aceite, y ahora ese aceite logré saturarlo, le saqué los dobles enlaces, ¿qué pasa? Esto ahora va a ser sólido, ¿sí? Entonces voy a tener algo que tiene un aspecto a manteca, pero que en realidad es aceite solidificado, ¿sí? Y eso nomás le agregaban un aldehído, que se acuerdan que dijimos que se usaba mucho como aditivo, que tiene sabor a manteca, y ahí tenían un producto que supuestamente era muy saludable, porque tengo las características físicas o que pueden atraer al consumidor de una manteca, pero no tengo el problema de las grasas saturadas. ¿Qué pasa? ¿O por qué se dejaron de considerar tan saludables las margarinas? Cuando yo hago esta reacción de hidrogenación, sí, lo que tiene que pasar es que los dobles enlaces desaparezcan, ¿sí? Se hidrogenen, pero lo que también pasaba era que a veces, en vez de el doble enlace reaccionar como debería con el hidrógeno y digamos, no quedar en la molécula, lo único que ocurría era un cambio entre el doble enlace cis a un doble enlace trans, ¿sí? Y no se iba el doble enlace, sino que quedaba. Y estas son las famosas grasas trans, ¿sí? Las grasas trans, que también están asociadas negativamente a aspectos de salud, ¿sí? O sea, esto es como un subproducto, algo que no debería pasar, pero pasa. Imagínense, esto es en condiciones de catalizadores, o sea, son condiciones de reacción bastante intensas. Bueno, ocurre esto, ¿sí? Y aparecen esos dobles enlaces trans. Entonces, a fin de cuentas, un producto que intentaba ser más saludable, si pasa esto, después también se vio que esos dobles enlaces trans estaban asociados negativamente al impacto en la salud. Entonces, bueno, finalmente, después por todos lados dice esto no contiene grasas trans, no contiene dobles enlaces trans. Bueno, lo que hacen es tratar de minimizar esta reacción no deseada con distintas estrategias. Pero bueno, cada vez que ustedes, por ejemplo, calienten aceite, bueno, van a tener la posibilidad, ¿sí? El aceite, como dijimos, era este tipo de triglicéridos, con dobles enlaces en cis, ¿sí? Calor o cualquier otra cosa que reaccione en el medio cuando uno está manipulando estos aceites, va a poder tener la posibilidad de generar estos dobles enlaces trans y por lo tanto tener una grasa trans, ¿sí? Bueno, y otra reacción que es emblemática también de los triglicéridos tiene que ver con la formación de jabón, ¿sí? La reacción de saponificación, ¿sí? Es una reacción que se usa para hacer el jabón. Nosotros partimos de grasa, ¿sí? Partimos de un triglicérido, puede ser grasa o aceite, indistinto. Lo que vamos a hacer es agregarle una base fuerte. Esa base fuerte lo que va a hacer es romper los enlaces entre el glicerol y los ácidos grasos. Eso es una hidrólisis, ¿sí? Rompe todos estos enlaces. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que me queda por separado el glicerol y todas las porciones de ácido graso, pero como estamos en medio básico, no tengo protonado el ácido, ¿sí? Lo tengo desprotonado. Entonces ahí me aparece una carga negativa en el oxígeno. Junto con los cationes sodio que venían del hidróxido, me forma una sal, ¿sí? Una sal de ácido graso. Lo vimos también. Cuando vimos ácidos carboxílicos, vimos sales de ácidos carboxílicos.
Entonces el jabón es básicamente eso, una sal de sodio o de potasio, dependiendo de qué se use acá, de un ácido graso. Y esto es bastante sencillo, ¿sí? Es una reacción muy sencilla, pero bueno, muy, muy, muy utilizada y muy importante. Otra propiedad que tiene que ver con los ácidos grasos en general, ¿sí? Que resulta muy útil y me parece interesante remarcárselas, es el hecho de que todos estos compuestos tienen como dos partes, ¿no? Una cabeza, podríamos decirle, que es polar, ¿sí? Que es donde tengo el grupo ácido justamente, y la cola hidrofóbica, ¿sí? Que sería lo que nosotros siempre decimos, la cadena carbonada, que hace que esa molécula no le guste mucho el agua, ¿sí? Entonces, esa dualidad que tenemos dentro de una misma molécula va a hacer que si yo junto muchas de esas moléculas, se acomoden de una manera particular, como por ejemplo vemos en este esquema. Fíjense, todas las partes hidrofóbicas, ¿sí? Están representadas con esa cabecita, están juntas y en contacto con el agua, ¿sí? En contacto con el exterior. En cambio, todas las colas carbonadas van a tender a estar juntas y hacia el interior. No van a tender a estar en contacto con el agua justamente porque son hidrofóbicas, las repele el agua. Entonces, esta esfera que se forma, ¿sí? Imagínensela, acá está como cortada para poder ver el interior, pero imagínense una esfera en donde toda la superficie externa son esas cabecitas polares en contacto con el agua, y toda la parte interna se acomodan para adentro todas las colitas carbonadas que no quieren estar en contacto con el agua. Entonces esa esfera se llama micela, ¿sí? ¿Y por qué el jabón limpia? Y bueno, es por esto, porque en la misma molécula tenemos una parte que le gusta estar en contacto con el agua, ¿sí? Y una parte que no. Entonces, imagínense que ustedes tienen una suciedad que es grasa, ¿sí? O lo que queda en un plato después de comer, o sea, algo que contenga grasa, no lo voy a poder limpiar fácilmente solo con agua, ¿sí? Porque ustedes ya saben que las grasas son lípidos y los lípidos no se disuelven en agua. Entonces, ¿qué pasa? Si yo agrego un jabón o un detergente, ¿sí? Una sustancia que tenga esta capacidad de formar micelas, lo que voy a hacer es que toda esa suciedad o grasa se acomode en el interior de la micela, ¿sí? Porque sí le gusta interaccionar con las colas carbonadas lejos del agua, y entonces esa suciedad va a quedar atrapada en la micela y se va a arrastrar con el agua, porque la parte externa sí interacciona con el agua. Y eso es lo que nos permite entonces, al utilizar un detergente, poder limpiar, ¿sí? Justamente todos los detergentes, a ver si acá tengo, bueno, me parece que sí, más adelante tengo algunas estructuras de detergentes, ¿sí? Todos los detergentes que conocemos tienen una cadena carbonada o una parte hidrofóbica y una cabeza hidrofílica o polar, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a permitir que formen micelas y que sean útiles como agentes de limpieza. Acá está representado lo que les decía recién, por ejemplo, una partícula de grasa o algo que yo quiero eliminar, se acomoda adentro de la micela, en la parte hidrofóbica, y la parte hidrofílica del detergente o jabón queda en contacto con el agua. Y estas micelas son microscópicas, o sea, son como micro gotitas de suciedad, se van acumulando adentro y se van con el agua. ¿Está? Bueno, eso también podría ser considerado una emulsión, ¿sí? Porque nunca terminamos de decir que la grasa la disolvemos,
¿sí? Sino que la emulsionamos en el jabón o en el detergente y esas partículas ahora son tan pequeñas que las podemos enjuagar y el agua así se las lleva. Si no nunca las va a disolver, pero de esa manera la podemos emulsionar. Y bueno, estos eran detergentes que no son sales de ácido carboxílico, que son los que vimos acá, ¿sí? Estos serían las sales de ácido carboxílicos. Tenemos otras opciones, como les comentaba, ¿sí? Algunas son marcas registradas, pues son detergentes sintéticos que inventaron compañías, ¿sí? Pero bueno, todas tienen de una u otra manera un grupo hidrofílico, ¿sí? Esa es la base, un grupo hidrofílico y una parte no polar. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Para algunas aplicaciones tal vez pueda yo necesitar que los detergentes no tengan carga, ¿sí? Entonces, ese sería el caso de los detergentes no iónicos. ¿Mm? A veces es importante que lo que yo esté usando como detergentes para determinadas aplicaciones, que no tenga carga. Entonces, bueno, hay detergentes que son no iónicos y me permiten trabajar sin ese problema. Si no, en general son catiónicos o aniónicos. Bueno, entonces hasta ahora vimos algunos aspectos, digamos, de propiedades físicas, de aplicaciones, y nos queda ver esta parte más importante, que es simplemente comentárselos, de la importancia de estos triglicéridos, ¿sí? Como fuente de energía. Nosotros vimos antes en la parte anterior que los carbohidratos, ¿sí? Eran nuestra principal fuente de energía, y eso es así. Pero, como sabrán, también acumulamos lípidos como fuente de energía. ¿Y por qué? Bueno, la razón es que los triglicéridos, en una única molécula yo puedo tener almacenado un montón de energía, ¿sí? Especialmente si lo comparo con carbohidratos. Los carbohidratos necesito acumular mucho más para igualar la energía que yo puedo obtener de un triglicérido, ¿sí? Los triglicéridos son muy eficientes en el almacenamiento de la energía. ¿Está? Por eso los utilizamos como combustible, pero también como combustible a largo plazo, ¿sí? Lo podemos acumular para cuando lo necesitemos. ¿Está? Eso a veces puede tener consecuencias negativas para la salud si están en exceso en la sangre, por ejemplo. ¿Sí? Cuando ustedes van a hacerse o sus familias hacen análisis de sangre y se miden los triglicéridos, justamente están midiendo qué cantidad de estos compuestos que vimos hasta ahora están en la sangre, como para tener una idea de la acumulación general de esas moléculas en el cuerpo. ¿Está? Así como nosotros los podemos usar como combustibles, los triglicéridos también los podemos usar como combustible para motores, ¿sí? Hasta se puede usar directamente el aceite de cocina como combustible, ¿sí? Pero bueno, así como están, los triglicéridos por ahí no son muy aprovechables como combustibles, para motores, pero hay una forma de generar un derivado de triglicéridos que sí tiene una muy buena capacidad de ser usado como combustible para motores. Y lo que ustedes habrán escuchado como biodiesel, ¿sí? Como ustedes sabrán, nosotros el principal combustible
los principales combustibles que utilizamos son derivados del petróleo, como lo vimos en la primera clase de hidrocarburos. ¿Se acuerdan que vimos las distintas fracciones del petróleo? Donde una de ellas era una fracción de alcanos intermedios, es decir, de cadenas cortas, que constituían, por ejemplo, la nafta, ¿sí? Bueno, como también sabrán, los combustibles, o sea, de origen del petróleo, es una fuente muy buena de energía, pero es una fuente no renovable porque eso viene de fósiles que estuvieron ahí durante millones de años y eso no se va a volver a repetir en el corto plazo, entonces necesitamos fuentes alternativas de combustible. Y una de ellas es este biodiesel. ¿Qué es lo que se hace? Yo agarro aceite de cocina o grasa, ¿sí? O un triglicérido como los que estuvimos viendo, y se hace una reacción de transesterificación, es decir, con un alcohol y una base, ¿sí? ¿Qué quiere decir transesterificación? Quiere decir que cambio este alcohol, ¿sí? O sea, este éster que yo formé acá con cada uno de los oxidrilos del glicerol, ahora lo rompo y lo vuelvo a armar, pero con otro alcohol, que en este caso es el metanol. ¿Se acuerdan del metanol? Un carbono. Entonces me van a quedar 3 unidades de este nuevo éster. Y esto se llama éster metílico, porque tengo acá un metilo, ¿sí? Y la porción que venía del ácido graso. Y directamente esta mezcla de ésteres metílicos es lo que es el biodiesel. Y esta reacción no solo me da el biodiesel, sino que también me da glicerol, que se puede aprovechar para bastantes aplicaciones industriales. Entonces yo a partir de un compuesto renovable, que lo puedo sacar de una planta, ¿sí? Porque acuérdense que los aceites vienen de las plantas, las grasas vienen de los animales, o lo puedo sacar de grasa, puedo generar un combustible útil para motores y de una fuente renovable, ¿sí? Por eso ahí viene la palabra bio. Bueno, todo el biodiesel se define como el éster monoalquílico, ¿sí? O éster metílico en este caso, monoalquílico porque tiene una sola cosita unida, en este caso es un metilo, entonces podríamos decir que son ésteres metílicos, de cadena larga de ácido graso, derivados de recursos renovables, ¿sí? Ahí está la clave del prefijo bio, ¿sí? Como por ejemplo aceite vegetal o grasa animal. Bueno, todo esto ya lo dijimos, y bueno, la clave también es que yo puedo mezclar diésel, digamos, no el bio, el que viene del petróleo, con el biodiesel, sí puedo hacer una combinación de manera de disminuir el consumo, el uso de los derivados del petróleo. Y este ciclo me gusta porque termina de demostrar o nos ayuda a entender por qué este es un proceso sustentable, ¿sí? O por qué es un proceso bio. Fíjense, 2 de las especies más usadas para extraer aceite para biodiesel son estas que tienen acá, bueno, el aceite de palma y de jatropha, que son especies, o sea, en realidad lo que se busca es extraer, yo puedo extraer aceite de cualquier cosa, así de girasol, de soja, y usarlo para biodiesel, pero lo que se trata es de utilizar especies que no sean usadas para consumo humano, para que la industria del biodiesel no compita con la industria de la alimentación, ¿entienden? Entonces, uso especies vegetales que por ahí no son de consumo, extraigo aceite, ¿sí? Tengo el aceite vegetal crudo, que este aceite son los triglicéridos ya directamente. Le hago algún proceso de refinado y viene ya la reacción de transesterificación con un alcohol, que dijimos que era el metanol, ¿sí? Ahí obtengo los ésteres metílicos, ¿sí? Que es el biodiesel, y por otro lado el glicerol, también llamado glicerina, como subproducto, que tiene bastante valor, o sea, eso se puede seguir utilizando por otro lado. El biodiesel lo voy a usar para motores diésel, ¿sí? Como combustible. Ustedes saben que cuando yo quemo
un hidrocarburo, lo vimos en la primera parte, o sea, en la reacción de combustión, yo voy a liberar dióxido de carbono a la atmósfera, ¿sí? Cuando en toda la reacción de combustión consumo oxígeno, libero energía y libero dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? Las plantas lo utilizan para asimilar carbono, ¿sí? O sea, las plantas toman el dióxido de carbono junto con la energía de la luz y generan compuestos orgánicos. Entonces se cierra el ciclo acá, ¿se entiende? Entonces esto es un proceso es un proceso sustentable en donde yo utilizo un recurso natural renovable. ¿Está? Bueno, y acá arriba tienen la reacción para que recuerden químicamente qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de biodiesel y qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de aceite. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya con esto terminamos. Este es el último grupo que no está dentro de triglicéridos, pero también me parece interesante mencionárselo, que son las ceras, ¿sí? No confundir con las parafinas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado parafinas dentro de los derivados del petróleo? Que bueno, eran sólidas. Bueno, estas también son sólidas a temperatura ambiente, porque son ésteres de alto peso molecular. Y bueno, tienen bastante aplicaciones. Las ceras, por ejemplo, se encuentran en las plumas de los animales o en la superficie de las hojas para hacerlas impermeables, las hojas de las plantas. ¿Sí? A veces vieron que hay plantas que tienen hojas que brillan, bueno, son ceras que están por afuera y lo que hacen básicamente es repeler el agua. Entonces yo cada vez que necesite algo que quiera aislarlo del agua, puedo utilizar una cera, ¿sí? Bueno, acá tienen algunos ejemplos comunes que los van a encontrar a veces en muchos productos cosméticos, ¿sí? Aparece el palmitato de cetilo, bueno, es una cera de ballena, ¿sí? Se extrae de una glándula de la ballena, después la cera de abeja también es utilizada y se llama palmitato de miricilo. Entonces están muy, muy utilizados en la industria cosmética. También, o sea, no solamente son naturales, sino que se pueden sintetizar para no tener que extraerlas de los animales, justamente. Bueno, como les decía, también están presentes en las hojas de las plantas, lo que hacen es protegerlas del agua, o sea, hacen que no absorban agua por la hoja, ¿sí? Lo mismo en las plumas de los pájaros, es justamente para que no se mojen, ¿sí? O sea, el agua les resbala, porque están recubiertas con estas ceras. Bueno, y por ejemplo, la cera que está en la lana de las ovejas, o sea, en el pelo de los animales, pasa lo mismo, están recubiertos por ceras para justamente protegerlos del agua, y esta también es muy usada en la industria farmacéutica y cosmética. Pero bueno, simplemente para que tengan una idea de químicamente de qué se tratan estas ceras, sí es directamente un grupo funcional éster, ¿sí? Pero de alto peso molecular, de ahí la propiedad de repeler el agua. ¿Está? Bueno, y con esto terminamos con la unidad 4, o sea, con todo lo que teníamos que ver. Así que la clase que viene, lo que vamos a hacer es, nos mantenemos igual comunicados por Eva, pero vamos a hacer una clase de consulta, básicamente. Vamos a hacer eso, o bien les puedo dejar también un cuestionario de la unidad 4, para que tengan como práctica, como hicimos para las otras unidades. Y además, para los chicos que promocionaron, como les comentaba al principio de la clase, por si alguno llegó después y no escuchó, también van a tener que hacer un cuestionario de la unidad 4, porque con la cuestión de que con el tiempo no llegamos
a evaluarlo en el parcial, les queda esa unidad sin evaluar, ¿sí? Pero, Profe, sí. una pregunta. En el final, ¿los ejercicios serían para tener algo en que guiarnos y estudiar? ¿Serían parecidos a los parciales que Sí, o estuvimos sea, haciendo? en realidad el examen final es menos práctico, por decirlo de una manera. O sea, Ok, o sea, en la primera unidad, que era bastante práctico. El examen final entran las 4 unidades, ¿sí? O sea, tienen las 4 unidades. Pero por qué sé yo, en general hay ciertas cosas que ya, justamente por eso se evalúan con bastante intensidad en el parcial, aspectos más prácticos, más de cálculo, que suelen no aparecer en el final. Por eso siempre les recomiendo que vengan a consulta antes de rendir, para poder discutir estas cosas. Y bueno, ahora aprovechando que la clase que viene tenemos una instancia más, también podemos hacer una consulta para todo lo que tenga que ver con el final, ¿sí? Buenísimo, buenísimo. Entonces la clase que viene ahí lo hablamos mejor. Genial. Sí, así es. Profe, una pregunta. Sí. No entendí bien, los que promocionamos, ¿tenemos que hacer un cuestionario como si fuera el de repaso, así como una tarea, o es como una evaluación? Sí, va a ser como una tarea, pero con entrega obligatoria, porque justamente es lo que le faltaría, digamos, para... claro. Para Entonces no hay que conectarse a nada, es como... No, yo ahora, de acuerdo a cuándo se los pueda subir, les voy a dar un tiempo máximo de entrega y se los voy a aclarar. Pero no sé si va a ser esta semana, porque esta semana tenemos que cerrar las notas. Pero ya les digo,